día 17 de mayo se conmemora el Día Internacional del Reciclaje. Es una fecha que este año cobra más importancia acá en Chile. Claro, seremos sede de la próxima conferencia de las partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el llamado COP25. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado en la reutilización de residuos? ¿Cuáles son los desafíos pendientes en la materia? Lo analizamos junto a Elisa Giesen, gerente de la Consultoría de Gestión Social. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gonzalo. Bien, ¿y tú? A ver, UNESCO declaró los 17 de mayo como Día Internacional del Reciclaje. Sí. ¿Cuál es la importancia de tener este día? Mira, los días que significan cosas a lo largo del año son tremendamente importantes porque de alguna otra manera no se nos va a olvidar, ¿ya? Pero reciclar, reutilizar, de alguna otra forma conectarse con los residuos de una manera distinta a como lo estábamos haciendo hasta ahora, es algo que tenemos que hacer los 365 días del año, ¿ya? Entonces, este día que lo celebremos y que hagamos actos especiales es tremendamente importante, pero la preocupación por la basura es enorme. Chile es el país dentro de los países de la OCDE que más basura envía a los rellenos sanitarios, del orden del 90% de la basura que nosotros generamos. Y eso en el fondo no es sostenible, es algo que ya no podemos seguir haciendo. El compromiso de cambiar eso tiene que ver también con la existencia de una ley REP o una ley de fomento al reciclaje. Bueno, y de ahí en adelante se inicia todo un proceso que tiene que ver con cómo nos concientizamos nosotros respecto de este residuo, cómo le podemos dar una segunda vida y en consecuencia reciclarlo y cómo podemos ir sumando más actores en este ejercicio. Sí, estaba viendo algunas cifras que corresponden a un informe del Banco Mundial del año pasado, o sea, las últimas, ¿no? Desgraciadamente estamos casi liderando el ranking de nuestra región en Latinoamérica, pero digo desgraciadamente porque somos los que más basura generamos en la región. Sí. 1,5 kilos de basura por persona diario. Sí. ¿Hay alguna razón en particular? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema...? ¿Qué análisis hacen ustedes respecto al por qué los chilenos somos tan buenos para generar basura? Mira, yo no sé si son los chilenos en general, pero yo te diría que las sociedades que enfrentan escenarios de desarrollo asociados también a la prosperidad material, ¿ya? Entran en una vorágine, ¿cierto?, asociada al consumo y a la obtención de determinados bienes que también va aparejada de una serie de residuos, ¿ya? Entonces, en la medida que sube nuestro estándar de vida, nuestra capacidad de adquirir bienes, también naturalmente tenemos más residuos a disposición nuestra en nuestras casas y demás. Te puedo contar un poco el caso de Japón, que tenía una administración de sus residuos mucho más saludable previo a la Segunda Guerra Mundial y que durante el periodo de posguerra, cuando se reconstruye Japón y logra en el fondo alcanzar un estándar de vida muy alto, hacia la década del 80 empieza una preocupación tremenda por la cantidad de residuos que tenían y optan por incinerarlos, ¿ya? Por quemarlos. Bueno, eso deviene en otros problemas ambientales y hoy día en la práctica son de los más mateos en términos de la revalorización de los recursos. Pero yo te diría que es parte del ciclo natural cuando las sociedades crecen, ¿cierto? Tenemos mayor capacidad de consumo, adquirimos más cosas y hoy día cada vez que adquirimos algo, eso viene envuelto en algo también, ¿ya? Detengámonos en un concepto que acabas de utilizar que me parece súper importante. Esta vorágine, cuando tenemos más chance, más plata, más poder adquisitivo, entramos en un hábito de consumo muy veloz. Sí. Queremos adquirir muchas cosas, consumirlas rápido, no perder tiempo, votar. Y ahí viene todo el sinnúmero de bienes que hoy día están envueltos en paquetes desechables, plástico por todas partes. ¿Por qué no trabajamos en el proceso antes del reciclaje? ¿Por qué no hacemos hincapié en nuestros hábitos de consumo, crees tú? No, o sea, creo que es la clave hacer ese ejercicio, pero también, a ver, ¿qué pasa? Nosotros hoy día funcionamos bajo una lógica de una economía que es lineal, ¿ya? Tomamos recursos de la naturaleza, de donde vengan, producimos, los utilizamos y los desechamos, ¿ya? Y a veces ese desechar es, lo comentaba fuera de cámara, que era literalmente una microvida del producto. Me tomo el café, pum, lo boto. Me como la hamburguesa, lo boto. Eso muy desde lo doméstico, ¿ya?
Y obviamente que lo que se esperaría es que esa forma de consumir cambie y que diseñemos productos que insertamos en el mercado con una conciencia o con un origen que es distinto. O que estén concebidos, ¿verdad? Producidos precisamente en miras de reutilizarlos. Sí, la ley REP, que hoy día está en vigencia desde el 2016, pero que en el fondo va a tener un rol cada vez más activo en la medida que se vayan promulgando sus distintos reglamentos, parte de esa premisa, parte del ecodiseño, ¿ya? Y de alguna u otra forma establece estímulos para que nosotros hoy día podamos pensar el producto de una manera distinta y que se inserte en el mercado de una manera distinta. Pero para eso también necesitamos que los consumidores valoren ese ejercicio. ¿Ya? Que en el fondo, porque también, ¿qué pasa? Hoy día, cuando nosotros compramos estos productos que son desechables y en la comida se expresa muy bien, también se juega harto estatus, también se juega esto que te estoy diciendo, nos está yendo mejor, puedo comprar ciertas cosas, me puedo mostrar con ciertas marcas. Andar con un tazón reutilizable no necesariamente es igual de sexy. Entonces, ¿cómo hacemos? Aunque afortunadamente se está poniendo cada vez más de moda. Y eso es lo que necesitamos sostener. Ese es un buen síntoma, ¿no? Sí, y sostenerlo en el ¿Sabes tiempo. qué? Hay un tema. Puede ser una mala percepción, no sé si estoy equivocado, pero a veces acceder a estos productos de mayor beneficio cuestan más. Sí, es ¿Cierto? que el ecodiseño es más caro. Es más caro. O sea, y si bien el ejercicio y el desafío es que ese producto que se encarece en su forma de producción no traspase eso como precio final al consumidor, sí, en el fondo, por parte de las empresas, tiene que haber también un compromiso con esto de investigación y desarrollo. Ahora, ¿cierto? evidentemente, cuando hay un cambio de conciencia, empieza a operar la ley más básica de la economía, que es la oferta y la demanda. Si todos nos enganchamos con esto y empezamos a demandar más estos productos, van a bajar de precio porque la producción va a ser más masiva y en fin. Pero por ahora todavía no es tan masivo. No es tan masivo. Te diría que la toma de conciencia también se mueve a un nivel bastante elitista todavía, ¿ya? Quizá era retomar el hábito más simple, que no solamente pasa por la compra, sino que pasa porque, ok, tengo una serie de residuos en mi hogar, ¿qué puedo hacer con esos residuos? Lamentablemente no todas las comunas de Chile tienen puntos de acopio, puntos limpios, como bien los conocemos, para ir a dejarlos, ¿ya? Los servicios de retiro de basura en muchas ocasiones también pasan con un nivel de desfase que no es acorde a la demanda de los hogares. Entonces, junto con cambiar patrones de consumo, que es tremendamente relevante, también tenemos que pensar en algo que es de carácter más masivo y que tiene que ver con cómo en el fondo nos conectamos con nuestros consumidores para que nos devuelvan esos residuos y nos den la oportunidad de revalorizarlos. Claro. Volviendo a nuestro panorama actual pensando en el COP25, yo no creo que haya ningún paraíso. Todos los países que han sido sede tienen sus problemas, claro. pero tenemos deudas importantes en Chile. Solamente pensar en la contaminación ya da plancha. O sea, hemos tenido ciudades con emergencia todos estos últimos días en el sur. Pero volviendo al tema que nos convoca aquí, es la basura. Estamos pésimos. Tenemos por lo menos un centenar de vertederos mal gestionados. 600 microbasurales, que pueden ser más. ¿Cómo se tiene que enfrentar este hábito de votar y votar? Y encima en lugares que muchas veces no están acondicionados para eso. O sea, naturalmente hay que poner incentivos que van más allá de las elecciones que puedan tomar los consumidores libremente, y creo que en ese ejercicio la ley REP apunta a lo correcto, ¿ya? La ley establece que el que contamina paga, y esa responsabilidad se la transfiere al productor, es decir, a la empresa, ¿ya? Que pone en el fondo este producto en circulación. Pero nosotros tenemos que ayudarle a la empresa. O sea, está bien que la empresa asuma esa responsabilidad, financie los sistemas de gestión que permitan recolectar estos residuos, pero si nosotros no entendemos la importancia de devolver esos productos, de hacer el ejercicio de separar nuestra basura y no meter todo en un mismo saco, difícilmente vamos a poder avanzar hacia un estado mejor y en donde podamos, en el fondo, disminuir nuestra cantidad de residuos, pero sobre todo los rellenos sanitarios. Sí. Y el tema que tú mencionas de vertederos entre ilegales o basurales que surgen al alero muchas veces de las carreteras, sitios heráceos u otra cosa, no solo reviste un problema tremendo para efectos de la sanidad de los lugares, sino que también está en respuesta en lo que te estoy diciendo, que al final del día es demasiada la basura que estamos generando y que no podemos administrar dentro de nuestros hogares y necesitamos sacarla. Sí. Esa es la demanda primaria. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? Y también comenzar a impulsar de parte de los diversos actores de la gestión
por ejemplo, los más importantes que son los municipios. Hay municipios que han sido tremendamente exitosos en tener buena infraestructura. Desgraciadamente, en general, se asocia a los municipios que tienen más plata. Los grandes puntos de reciclaje ya sabemos en qué comunas están. Sí. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos avanzar también en la política pública de que en todas las casas de Chile llegue el camión de la basura, pero ese camión de la basura ya tenga segmentación de productos? O sea, que tú entregues dividido tus desechos, ¿cierto? Y que eso sea bien gestionado, porque al final muchas familias hacen el esfuerzo. Ya tengo las botellas, tengo los plásticos, tengo el cartón, pero después como que está la percepción de que se va todo junto. Mira, en estricto rigor se puede ir todo junto, ¿ya? Eso no necesariamente es un problema, porque debería entrar a estos depósitos o acopios de residuos en donde en los países más modernos, de hecho, se recolecta todo junto y luego entra una banda. Exacto. Y empiezan a separarse según materialidad del residuo. Pero eso no pasa. Eso va a depender de la infraestructura que nosotros tengamos como país para tratar nuestros residuos y poder separarlos, ¿ya? Entonces, la decisión que tenemos que tomar como país o como municipio es, le vamos a transferir esa responsabilidad al hogar, al ciudadano, que nos entregue de manera separada los residuos y que nos los vaya a dejar a un punto de acopio, o voy a buscar yo, y lo único que le pido es que me los deje limpios. Ojo, porque para reciclar bien necesitamos limpiar los envases primero. Sí, porque si no, no sirve. Si no, no sirven. Cuando tienen residuos orgánicos, en el fondo cuesta mucho y ya no tiene segunda vida, o es muy complejo eso. Y como municipio entonces tomo la responsabilidad de que mi proveedor de reciclaje, el que administra este ejercicio, lo separe según la planta que tenga. Hay distintas alternativas, pero el por sí mismo que se vaya todo junto no es un problema si lo logro separar después. Claro, ¿ya? Pero en la práctica no está ocurriendo. Yo creo que ahí va a depender. Depende en el fondo de los gestores. Chile tiene buenos gestores, pero yo creo que no dan abasto, todavía no tienen cobertura a nivel nacional. Y estas conversaciones que estamos teniendo, como te digo, se mantienen a un nivel bastante elitista. O sea, no solo porque son más foco en la región metropolitana que en las regiones, sino también porque en definitiva esa infraestructura de las regiones muchas veces no alcanza a llegar. Sí. Nosotros tenemos la experiencia de muchos clientes que quisieran crecer en su capacidad de poder generar puntos limpios a lo largo de las sucursales que tienen en el país, y muchas veces no tienen quien los administre en regiones. Otro tema que me gustaría que conversáramos es que no todo está mal y se ha logrado algunos avances, no solamente en términos de obligación como normativa, sino que cómo la gente los ha acogido o lo hemos acogido. Por ejemplo, la famosa normativa que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio. Ha tenido detractores, ha tenido opiniones, que esto ha significado un nuevo negocio, que la bolsa reutilizable. Ok. Pero en el fondo, como que todos ya nos estamos acostumbrando a cambiar nuestro hábito y salir con la bolsita a comprar cualquier cosa. Eso me imagino que ya es un cambio que ha sido bastante rápido, bueno. Y eso habla de que en el fondo la resistencia al cambio muchas veces es más escandalosa o se manifiesta de una manera muy fuerte, pero en la práctica nosotros tenemos una capacidad de resiliencia y adaptación mucho mayor de la que creemos. Entonces a veces nos subestimamos porque decimos, no, es que esto me va a desordenar el día a día y ante esa incertidumbre prefiero resistirme, pero en la práctica tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos una cultura que también es muy disciplinada, o como que seguimos la norma, no nos gusta faltarle a la norma. Y eso es algo que deberíamos explorar más cuando estamos hablando de aprovecharlo. Absolutamente. Aprovecharlo, porque en el fondo sí se ve, pese a sus bemoles y a sus diferencias, y que puede tener esto cosas criticables también, en el fondo el bien superior se está cumpliendo. Y se está cumpliendo de una manera bastante evidente. O sea, hace 5 años, porque todo esto partió con planes en algunas ciudades del sur. Yo me acuerdo que Pucón o por ahí fueron pioneros. Nuestro borde costero. El borde costero. El tema más doloroso asociado a la bolsa plástica y al plástico como tal es lo que ocurre, exactamente, lo que ocurre con la vía marina, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ballenas varadas y que en el fondo tienen, qué sé yo, miles de kilos de plástico, o varios cientos de kilos, naturalmente eso nos preocupa y nos conmueve. Ahí han surgido una serie de campañas y partimos con la prohibición en las ciudades de borde costero y luego se hizo extensivo a todo el país en buena hora. Sí. Hemos visto lo que pasó esta semana cuando mostrábamos las impactantes imágenes de esta exploración a las fosas marianas. 11 kilómetros de profundidad y había basura en el fondo. Sí, claro. Sí, claro.
Es muy brutal, pero en el fondo, por eso es importante que al plástico le demos una segunda vida, ¿ya? Y que esa segunda vida en el fondo no sea en función de dónde se deposita ese residuo, sino que lo podamos transformar en otro objeto que es útil para nosotros. Quería señalar a propósito de lo que tú decías, este aumento por la preocupación de la basura, absolutamente, de acuerdo con la encuesta del Ministerio de Medio Ambiente, es la segunda preocupación después de la contaminación del aire y lo que los separa es muy poquito. 32% nos preocupamos por el aire y en un 29% qué pasa con nuestra basura. Y eso habla muy bien de la concientización que se está haciendo en estos temas. Y también da buena expectativa, por ejemplo, para otras propuestas, porque partimos con las bolsas plásticas, luego hay algunos municipios que han logrado acuerdo con los comercios para eliminar las bombillas. Sí. También para evitar el uso de utensilios plásticos en lo posible. Pero se está proponiendo ir mucho más allá. Hay parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente que han propuesto un proyecto para comenzar la eliminación definitiva del uso, entrega, venta de envases, botellas, bolsas no recicladas, utensilios, productos de un solo uso o desechables. Totalmente. Sí. Y se acaba de todo esto. Mira, yo creo que esas cosas hay que ir explorándolas de manera gradual, ¿ya? Porque detrás de esto también hay una industria, ¿ya? Y esa industria también genera empleo, y entonces desde ese punto de vista tenemos que equilibrar cómo esto funciona. Sí creo que es importante, de hecho la Unión Europea también se lo ha propuesto, pero establece, ¿cierto?, la implementación de estas medidas gradualmente. O sea, esto no va a ocurrir de aquí a mañana, sino probablemente aquí a los 5, 10 años, en donde en el fondo podamos realmente hacer retiro de todos esos productos. ¿Y por qué lo planteo? Necesitamos reemplazarlos. En el fondo, es cierto que ideal sería no poder usar más cubiertos plásticos, platos plásticos cuando estamos de paso, ¿ya? Y compramos una comida rápida. Sin embargo, ¿con qué voy a comer entonces? Y ahí cualquier voy a tener que andar con la bolsa, con la cuchara, cuchillo, ánimo chiquillo. Puedo andar con mi kit de camping si se quiere, o puedo buscar otra forma, o quien me provee el servicio de alimentación me tiene que dar también otra alternativa. Claro. Y para que pueda mantener un precio competitivo, tengo que dar tiempo para que esta solución se desarrolle. Claro, que las cadenas productivas y todo el sistema se tiene que ir modificando. Hay inversiones que están en curso, en fin, son procesos largos. Es tremendamente importante que podamos meterle mucho I+D, cierta investigación y desarrollo a las empresas para que podamos activar esas soluciones. Eso es tremendamente importante, pero por eso digo, implementación gradual, estamos muy de acuerdo. Si ese tipo de medidas tan radicales las tomamos de un día para otro, ahí sí la resistencia al cambio y la capacidad de adaptarse no va a dar. No, de parte de ningún actor. No. Elisa Guisen, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Muy bien.